Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy comenzaremos nuestra clase número 21, titulada Comprendiendo la Cruz, la virtud de la cruz. Aquí tendríamos un cambio en esta semana para hacerlo un poco más accesible, fácil para todos nosotros, para los líderes también, y en cuestiones de tiempo. Llegamos a un acuerdo donde ya no iba a existir más los espacios en blancos para llenar. Hoy los reemplazaremos por em, las palabras que queremos resaltar estarían en colores como azules para identificar el título, y también como rojas para identificar la parte que en clases anteriores tendríamos que llenar. Lo que quiero decir es que van a ir apareciendo ya, no hay que llenar, solamente habría que escuchar y hacer algún anote de alguna parte de la explicación que pueda ser resonante en sus oídos. Entonces, comenzaremos a comprender la cruz, clase número 21, pero titulada La virtud de la cruz. ¿Qué es virtud? Bueno, los sinónimos que tenemos de virtud tendremos que, si quisiéramos reemplazar la palabra virtud, la tendríamos que reemplazar por poder, por fuerza, por eficacia, por potencia, por capacidad, por ventaja. Esas serían las palabras. Si usted dice, ¿qué significa virtud? Porque quizás estemos hablando mucho de la virtud durante todo este proceso de esta clase. Entonces lo que significa es poder. Virtud significa poder, fuerza, eficacia, potencia, capacidad y ventaja. En el material que ustedes recibieron este fin de semana aparecería el título, que es número 21, Comprendiendo la cruz, la virtud de la cruz. Y luego tendríamos el inciso A, que es la introducción. Como introducción tenemos que Satanás quiere que vivamos en incredulidad y desesperación y que dejemos de creer que el Padre puede proveer para nuestras necesidades. Pero Dios ha establecido sus promesas y principios en la cruz del Calvario. Si Dios faltara en sostener a su pueblo y cubrir en todo punto su necesidad espiritual, física y material, estaría negando la obra que ha llevado a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Y entendemos una escritura que es 2 Corintios 8 y 9. La clase está enfocada en cuatro principios importantes que la cruz nos dejó, en cuatro poderes, en cuatro virtudes, ¿verdad? Que la cruz nos deja como provisión. Esta clase está enfocada también en que nosotros aprendamos las provisiones que Dios nos dejó en la cruz. Con eso culminaríamos el tema de la cruz, no que ahí termine todas las enseñanzas de la cruz. Usted puede seguir aprendiendo de la cruz más y más. Hay mucho más que aprender, pero nosotros hemos resumido y hemos puesto estos tres temas importantes. Aquí hoy día vamos a aprender de estos cuatro áreas en las cuales la cruz nos provee a nosotros provisiones para nuestro diario vivir, para nuestra vida aquí en la tierra. Hay cuatro áreas en que necesitamos ver la obra acabada, la obra terminada de Cristo. Y esas son, ¿qué áreas son? Bueno, número uno, el perdón, la provisión, la victoria y la sanidad. Estas son las cuatro áreas que estaremos viendo en los próximos minutos. Bueno, en el inciso B ya comenzaríamos a ver la virtud del perdón. Cuando hablamos de la virtud del perdón, es del poder del perdón. ¿Qué provisión nos dejó el Señor Jesús en esta virtud del perdón? Como veíamos anteriormente en la introducción, la introducción nos dice por qué tenemos que ver estos cuatro puntos, y es porque el enemigo, porque Satanás siempre está bombardeando la mente de nosotros, tratando de ponernos incredulidad, tratando de poner desesperación en nosotros, tratando de negar que Jesús o que Dios tiene unas promesas lindas para nosotros y que Él es quien va a producir en nosotros toda nuestra necesidad, toda nuestras provisiones que necesitamos para poder subsistir en la tierra mientras Él venga. Pero el enemigo siempre va a estar minando, no puedes, no ha sido así, todo va a salir mal,
porque no hay fuente de donde provea. Y este es el objetivo de esta clase, es ver la virtud, o sea, el poder, el poder, la victoria que hay en la cruz. La primera es la virtud del perdón. Y aquí en la virtud del perdón queremos hacer un análisis de lo que tenemos aquí y una pregunta: ¿por qué vistió Dios a Adán y a Eva con pieles de animales? Eso fue allá en Génesis 5, allá donde el hombre peca, allá donde el hombre estaba en el pecado y lo que necesitaba era la provisión del perdón, ¿verdad? Por eso estamos viendo las provisiones que deja la cruz, la virtud del perdón. Pues el hombre estaba allá sin provisión para salir de el rollo en que se había metido, del gran lío en que se había metido, que era el pecado. Cuando ellos están ahí, pues es Dios quien provee a Adán y a Eva con pieles de animales. ¿Pero por qué lo hizo? Tal vez la Biblia no nos mencione respuestas concretas, pero nosotros podemos analizar conociendo a este Dios que tiene una virtud de perdón. Podría ser como una provisión para la vida dura afuera del Edén, porque dentro del Edén iba a ser una vida muy linda, muy llena de paz, pero fuera del Edén iban a venir muchas circunstancias difíciles a que había que vivir para cubrir quizás su vergüenza por la desnudez. Recordemos que el pecado trae vergüenza delante de Dios. Fuera de Dios, el pecado, cuando está la persona junto con el pecado, los pecadores, la persona que ha conocido a Dios quizás tenga un poco de vergüenza por la desnudez, por el pecado de ellos, pero eso es dependiendo del Espíritu Santo, cómo lo tengan ellos dentro de sí. Pero el Señor proveyó por esa vergüenza que sentían ellos dos de su desnudez. También podría ser para recordarles de su propia muerte venidera, porque ya estaba Él anunciando la muerte de su Hijo cuando mata a estos animales para cubrir, para proveer a las personas de esa provisión del perdón. Él estaba anunciando la muerte de Cristo Jesús allá en Génesis capítulo 5. Podría ser también para anunciar la metáfora del vestido de justicia de Cristo, ¿verdad? Que cómo Él nos viste de justicia cuando nosotros venimos del pecado a la luz admirable, que se nos da como nuevas vestiduras, y ahí podríamos revisar ese tema de la vestidura de Cristo en Romanos 13:14, en Gálatas 3:27, Efesios 4:24, Colosenses 3:8, Colosenses 3:10, 3:12, 3:14, y ahí Santiago 1:21, Primera de Pedro 2:1. Estas son enseñanzas, versículos claves que soportan que esa vestidura podría ser pues la justicia de Cristo que nos viste a nosotros. También podríamos decir, como una última sugerencia, para mostrar el amor continuo de Dios y la provisión para la humanidad, aunque estaba caída. También otra de las provisiones o la virtud del perdón es que el Señor nos provee, aún es el Espíritu Santo, nos provee el Espíritu Santo como dador de la gracia divina. En Juan 1:16 y 17 dice: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo es el dador de la gracia divina, como el pacto en el que Dios hizo provisión para la salvación de los pecadores es denominado el pacto de gracia, y como se dice que el mediador del pacto ha aparecido lleno de gracia, de modo que podamos recibir su plenitud. Gracia sobre gracia, dice Juan. Así el Espíritu Santo es denominado el Espíritu de gracia, en virtud de que Él toma la gracia de Cristo y la confiere sobre nosotros, la pone sobre nosotros. Eso es también otra de las provisiones que el Señor nos dejó. Hay otra de las provisiones que podemos seguir escudriñando acerca del Espíritu Santo, y esa la encontramos aquí en Vida Nueva,
Nosotros, hermanos, otra de las provisiones que tenemos, vida nueva y seguridad. Vida nueva, pues Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De esta manera, muerto quiere decir cuando habíamos fallado en nuestros pecados. En pecado, cuando el pecado o nosotros estamos en el pecado, el creyente es trasladado a una nueva vida. Por esta razón al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de vida. Entonces, estamos hablando, acuérdense, de las provisiones, o la virtud del perdón es que trae provisiones para nosotros salir del pecado, para vivir una vida en este mundo equipado. Y hemos venido viendo cuáles son esas virtudes. Antes de entrar a la clase estamos dando una explicación. ¿Por qué queremos explicar esto? Porque el Señor nos dio estas garantías, nos dio estas provisiones para que nosotros no nos dejemos engañar. Entonces, al venir a Cristo recibimos una vida nueva. ¿Qué es una vida nueva? Es pues venir a la vida en la experiencia del pecador es mayor conocida como el nuevo nacimiento. A los que hemos nacido de nuevo le llamamos el nuevo nacimiento. Nuestro Señor habló de esto a Nicodemo y a las conversaciones que mantuvo en Juan capítulo 3. Hoy lo vimos en la iglesia cuando nos hablaba el hermano Tino acerca del nacimiento, de nacer de nuevo. Jesús había dicho que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios en el versículo 3, en el capítulo 3 de Juan. En respuesta a una nueva pregunta de Nicodemo, Jesús le explicó que este nuevo nacimiento del cual había hablado era un nuevo nacimiento del Espíritu y que era efectuado por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo vemos en los versículos Juan 3 del 5 al 8. Ahí están las escrituras en la pantalla, mis hermanos. Cuando Pablo se refiere a esta experiencia, él la llama la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que lo dice a Tito 3:5. Al hablar del nuevo nacimiento, se le menciona algunas veces como la regeneración, pero estas palabras significan exactamente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo insistió en que este nuevo nacimiento es absolutamente esencial. Era necesario, le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Sin Él seguimos muertos para Dios y alejados de Él. También el nuevo nacimiento es un cambio de corazón, de acuerdo a Ezequiel. También lo vimos hoy día en la predicación de hoy día. Estamos en el mismo espíritu, ¿verdad? Ezequiel 11:19, también Ezequiel 36, 26 y 27. Y sus evidencias se ven en lo que conocemos como la conversión. La conversión es un complot. Es un completo, alejamiento del pecado en dirección a Dios como resultado de la nueva vida que hemos obtenido del Espíritu Santo. Entonces, la virtud del perdón es que el Señor nos ha proveído una vida nueva, nos ha proveído un Espíritu Santo, nos ha proveído la gracia para que nosotros salgamos del pecado y entremos al perdón. Todas estas virtudes, todas estas provisiones, el enemigo quiere que usted y yo no las sepamos para meternos mentira de que no somos salvos, meternos mentira de que todavía no hemos alcanzado la gracia sobre gracia que Dios tiene para con nosotros, cuando sabemos que eso no es cierto. Entonces, después de darnos una vida nueva, nos da seguridad. Podemos verlo en los siguientes versículos que están ahí. La seguridad surgiendo de la obra regeneradora del Espíritu Santo dentro de nosotros, viene nuestra seguridad. De ahí es donde viene nuestra seguridad. Qué cosas tan magníficas estar seguro y ciertos, pero si la seguridad de nuestra salvación fuera algo que nosotros tuviésemos que desarrollar por nosotros mismos, entonces nunca estaríamos realmente seguros. Esto es para aquellas personas que siempre están queriendo hacer algo para tener una sensación de seguridad de que ellos tienen la vida eterna, tienen la salvación. Recordemos que no es por obra, para que nadie se gloríe, sino es por la
obra que Jesucristo hizo en la cruz. Esa es la única que nos da la seguridad de tener esa salvación, de que hemos sido perdonados. Lo que nos proporciona profunda seguridad se nos explica en la Biblia como el testimonio del Espíritu. He aquí un pasaje de la epístola a los Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y eso lo vimos en Romanos 8, del verso 14 al 16. Ahí lo tenemos en pantalla. Estas citas las ponemos para que, si usted las quiere revisar, cuando usted tenga inseguridad de su salvación, pues estas citas le pueden ayudar a usted a traer esa seguridad de regreso de que nosotros tenemos salvación, pero es salvación en Cristo Jesús. En Él, por eso clamamos Abba, Padre. Convicción y seguridad son la obra del Espíritu Santo. Vuelva a leer lo que Pablo dice en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamamos Abba, Padre. También este es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando escribió en Efesios, en el capítulo 1, 13, verso 13 y 14, dice: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el sello, con el Espíritu Santo de promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, cuando ya venga el Señor a adquirirnos a nosotros, mientras Él viene, Él ha dejado esa garantía, las arras del Espíritu Santo. Es la garantía del Espíritu Santo que tenemos, que está en nosotros, que mora en nosotros ahorita. Es la garantía de que nosotros tenemos esa seguridad de que le pertenecemos a Él y no al pecado, y no al diablo, y no a la desobediencia. El apóstol Juan expresa la misma verdad en su epístola cuando dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Primera de Juan 4:13. No debemos pensar, no debemos pensar en el testimonio del Espíritu como una nueva revelación de Dios. Es más bien un fortalecimiento de la fe en la promesa de Dios, en la que ya hemos confiado, ya hemos creído. Mire otra vez el lugar en que ocupa la confianza en relación al sello del Espíritu Santo de la promesa de Dios, ahí en Efesios 1:13. Esto es para darnos las garantías, dándonos la seguridad de que tenemos vida nueva, de que hemos sido perdonados, que tenemos seguridad, pero también tenemos discernimiento de espíritu y también tenemos presencia permanente. Hablemos del discernimiento de espíritu, que es parte de la virtud del perdón que Dios nos dio. El discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo nos capacita para discernir la vida espiritual hasta que Él nos haga clara. Permaneceremos ciegos. Me refiero a que mientras Él no nos haga claros, permanecemos ciegos en la oscuridad y en la oscuridad en nuestra mente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque a él le suenan como locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, de acuerdo a 1 de Corintios 2:14. Creo que aquí cometimos un error. En la pantalla aparece 2:4, pero es 2:14. Esto es lo que dice Pablo acerca del hombre que no ha nacido de nuevo, pero inmediatamente antes de decir esto, en los versículos de 1 de Corintios 2, 9 y 10, escribió: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido de su corazón, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las ha revelado a nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Él es nuestro maestro y Él es
revelador de Cristo. Su gran oficio es glorificar al Señor Jesucristo de acuerdo a Juan 6:14, y la última provisión que nos da la virtud del perdón en la cruz es la presencia permanente. La presencia permanente, la obra del Espíritu Santo, es una obra continua. Él siempre está obrando en nuestros corazones. Se nos advierte de que no apaguemos el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguemos el Espíritu. Eso significa que no ahoguemos o suprimamos los pensamientos e impulsos santos que Él nos da. También somos exhortados a no contristar el Espíritu en Efesios 4:30. Solo podemos contristar a los que nos aman, y debemos siempre estar en guardia, no sea que por nuestra necedad o obstinación contristemos a aquel cuya amorosa obra en nosotros están a menudo dejándose sentir, reconociéndose en nosotros esa obra del Espíritu Santo. Esta obra continua del Espíritu Santo es nuestra santificación, siendo esta la voluntad de Dios para con nosotros, según Primera de Tesalonicenses 4:13. Ser santificado no es volvernos desagradables, raros, es ser perfectos, ser perfecto, mejor dicho, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque en Él es que tenemos la perfección, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos, somos imperfectos, lo conocemos, pero en Él, de acuerdo a Mateo 5:48, podemos ser perfectos, no por nosotros, sino por Él, porque Él sí lo es perfecto. La santificación se describe en Romanos 8 como no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o como dice el versículo 6, ocuparse del Espíritu. Lo que estos pasajes significan es que una vida verdadera, piadosa, solo puede llevarse a cabo cuando somos gobernados en todos nuestros caminos por el Espíritu Santo. Tal vez lo veamos mejor en la Biblia descrito como el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, ¿verdad? Los que hemos leído Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Se encuentran estas cosas en su vida? Esa es la gran pregunta, porque el Espíritu Santo está permanente, es la virtud del perdón, es de las provisiones, es que el Espíritu Santo está allí permanentemente con nosotros. Entonces, lo que hemos explicado hasta ahorita es la provisión de la virtud del perdón, porque lo que explicábamos al principio es que el enemigo nos quiere meter esas mentiras de que nosotros no tenemos toda esta provisión para poder vivir una vida en paz, una vida en armonía, una vida de gozo mientras el Señor está. Entonces, ahora sí pasaremos a la clase, al inciso B, y en el inciso B, como les decía, ya no tenemos que llenar, solamente vamos a ir leyendo, pero hemos explicado la provisión de la virtud del perdón, porque eso es lo que el inciso B nos quiere decir, que cuidemos de esa autocondenación, la primera parte a llenar. Cuidémonos de la autocondenación. Es una característica común de nuestra experiencia humana. Muchos creyentes cristianos sufren de condenación de espíritu porque no han visto, hermanos, las virtudes del perdón, no han visto las provisiones del perdón que mencionamos atrás. Discernimiento de espíritu, hablamos de la presencia permanente del Espíritu, hablamos de la seguridad, hablamos de la vida nueva, hablamos de la gracia del Espíritu Santo. Todas estas provisiones están con nosotros, pero la autocondenación es la que nos lleva a no creer que están en nosotros. La realidad de los fracasos diarios es la parte a llenar en nuestro caminar con Dios, y la presión de nuestra interacción diaria con otra gente, era otro espacio a llenar en el método anterior. Ahorita solo estamos haciendo referencia porque queremos que ustedes tengan esta información. Ya no se va a llenar más para adelantar en cuanto a tiempo en la clase, pero está marcada en rojo. Entonces, con otra gente a menudo llevan a menudo llevan a sentimientos de indignidad e insuficiencia.
Cuando usted se siente indigno e insuficiente, pues lo que usted está diciendo es que si usted tiene a Cristo, Cristo no es digno, no es suficiente para cubrir su autocondenación. Pero si usted no tiene a Cristo, entonces sí, usted se puede sentir indigno e insuficiente, y eso es una señal de que usted necesita algo digno y algo suficiente como lo es Cristo Jesús. Por eso es que la muerte de la cruz allá en el Calvario nos da la virtud del perdón, y esa provisión no la podemos descuidar, no podemos vivir sin conocerla. Seguimos terminando la parte de la virtud del perdón. El perdón es un hecho desde el punto de vista de Dios. En Cristo sean perdonados, ahí tendríamos que llenar perdón y perdonados todos nuestros pecados, y cuando venimos a Él, ahí tendríamos que llenar, ¿verdad? En la clase anterior, hoy ya está subrayado, perdón, está resaltado en rojo, en el arrepentimiento y confesión. Nunca deja de perdonarnos y darnos ese sentido de libertad y frescura que es nuestro derecho por la muerte de nuestro Salvador. Pero el diablo nunca le gusta dejarlo allí. Le encanta aprovecharse de nuestros sentimientos de debilidad e intenta llevarnos de nuevo a la condenación, esclavitud en nuestro corazón. De eso se trata este primer punto, de que conozcamos, lo hemos explicado al inicio, que conozcamos estas artimañas del diablo. No podemos regresar a la esclavitud de corazón, no podemos regresar a la condenación cuando una obra tan preciosa se llevó a cabo en la cruz del Calvario. No podemos regresar a la condenación y a la esclavitud cuando una sangre preciosa, única, se derramó sobre la cruz del Calvario. El justo fue puesto en la cruz por nosotros, los injustos, y no podemos regresar a vivir en esa condenación. Amén. El segundo punto de esta clase, que sería, sigamos aquí. Perdón, vamos a terminar esta. Amén. Okay. Aquí es donde necesitamos recibir nuestro perdón. Satanás intenta convencernos de que de algún modo necesitamos pagar por nuestros pecados. Ya usted lo vio ahí en su material. Pero esta es una contradicción total a la enseñanza de las Escrituras y a la obra del Calvario. Jesús ha cubierto toda nuestra deuda, y necesitamos recibir nuestro perdón en Él, de acuerdo a Juan 1, 7 y 9. Tenemos un Salvador que está en estos momentos hablando con el Padre en nombre nuestro. Al abrir la boca y pedir perdón, Él está nombrando nuestro nombre ante el Padre Celestial. Esa es la provisión que recibimos en el perdón, en la virtud del perdón. Ahora vamos a ir sí al inciso C, que habla acerca de la virtud de la provisión. La provisión en Cristo Jesús, ahí la vemos, Juan 19:30. Cuando el Señor dijo, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Amén. Esta es la explicación del inciso C. Después vamos a ver el inciso C. La explicación es para que tenga un poquito mayor sentido lo que estamos hablando en el inciso C. Cuando Juan dice consumado es, y habiendo inclinado la cabeza dio el Espíritu. ¿Qué está consumado, hermanos? ¿Qué es lo que se consumó en la cruz? Pregúntese, ¿qué es lo que se consumó en la cruz? Porque de aquí viene la otra provisión, que es, ¿qué se consumó en la cruz? La ley es cumplida como nunca antes ni después en su obediencia hasta la muerte, aún muerte de cruz. La profecía mesiánica es cumplida, la redención es cumplida. Él ha acabado con el poder del pecado y ha hecho reconciliación por la iniquidad e introdujo la justicia eterna y sellada la visión y profecía y ungido un lugar santísimo. Eso es lo que consumó allí en la cruz. Todas estas cosas se dieron para beneficio de nosotros. Él ha inaugurado el reino de Dios y dado nacimiento a un mundo nuevo.
Eso es lo que se consuma ahí. Cuando Pablo dice consumado, perdón, Juan dice consumado es la deuda por el pecado humano ha sido una vez y por todas completamente pagada. Allí se firmó el último cheque que se debía de nuestra deuda por causa del pecado. El Señor completa la misión que había venido a realizar. Se ha hallado cartas de recibos de impuestos que tenían escritos totalmente pagado, o sea, traducido, así ponían ellos, totalmente pagado, esos recibos que se generaban allá en los tiempos de Jesús. Por la muerte de Jesús en la cruz, la deuda por el pecado de la humanidad ha sido completamente pagada. Esa es la provisión que nos dieron ahí en ese versículo, completamente pagada nuestra deuda, ¿por medio de quién? De Jesucristo, ese precio que Él pagó de una vez y para siempre. Entonces, cuando Él inclina su voz, perdón, dice, inclinando, entró, la palabra correcta dice, e inclinando la cabeza entregó su espíritu, está ahí consumando, pagando todo, ya no hay más deuda. Esa es la virtud de la cruz, esa es la virtud de la provisión de la cruz. Consumado es, había terminado la obra que su Padre le había encomendado. ¿Por quién? Por nosotros. El derramamiento de su alma como ofrenda por el pecado, la obra de la redención y de la expiación. Es cierto que todavía no había muerto, pero su muerte, sepultura y ascensión eran tan ciertas como si ya se hubiesen cumplido. Así el Señor Jesús podía anunciar que se había abierto el camino por el que los pecadores podían ser salvos. Esa es la virtud de la provisión, que se abre un camino para todos los pecadores que se había cerrado. No había un lugar de escape. Aquí podemos traer solamente como una relación, quizás no muy profunda, pero encaja que cuando los israelitas estaban frente al mar y cuando el faraón venía con todo su ejército, estaban en un camino sin salida, no había para dónde ir, solo la muerte les esperaba a los israelitas, pero Él abrió el mar, Él abrió ese mar por medio del poder de Dios, por medio de la gracia de Dios, y eso es exactamente lo que Jesús ha hecho con nosotros en la cruz, abrirnos un camino por el cual podamos caminar y no morir en esa muerte eterna, porque Él murió para que nosotros pudiésemos vivir. Fue lo mismo que hizo con el pueblo de Dios. En frente al mar viene el faraón y lo que Dios hace es abre un camino para que pase su pueblo, sea salvo. Pues ese camino es el camino, es Jesucristo. Por eso Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está un bonito mensaje para predicar. El hecho de que entregó su espíritu enfatiza el hecho de que su muerte fue voluntaria. ¿Se acuerda cuando Él dice, a mí nadie me quita mi vida, sino yo la doy? Él decidió cuándo morir, el pleno control de sus facultades, despidió su espíritu, lo dio, fue en su pleno control de sus facultades. Amén. Entonces, esa es la explicación. En este inciso C, la virtud de la provisión es la certeza de ese camino que se abrió para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ahora, aquí está la clase. No hay que llenar, pero las partes rojas, una vez más, es lo que nosotros tendríamos que llenar y son las que se resaltan. Por eso usted puede hacer cualquier anotación ahí que le ayude a resaltar más esta parte. Veamos qué dice. Al diablo no le importa que creamos en Dios, mientras sea un Dios que no hace nada. El propósito de Satanás es romper la relación de confianza en Dios que el Espíritu Santo trae a la vida cuando nacemos de nuevo por su poder. Es por el Espíritu que conocemos a Dios como nuestro Padre y es por el que venimos a Dios, nuestro Padre, en sencilla confianza y fe. Romanos 8, 15, 16. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas, Romanos 8:32. Cada vez que luchamos con un sentimiento de necesidad, deberíamos volver al Calvario. Todo lo que podamos, todo lo que podamos necesitar,
está incluido en Él y por fe en Él conocemos esa liberación que nos da su provisión en nuestra vida día tras día. Eso es exactamente, ese camino que se abrió para las provisiones venideras son las que el diablo quiere que nosotros ignoremos que están con nosotros. Inciso D, está allí en su material. Esto no aparece en su material porque esto es lo que estamos explicando y son los versículos bíblicos que estamos usando para hablar acerca de esta virtud, que es la virtud de la victoria. Para hablar de la virtud de la victoria, tendríamos que ir a Colosenses 2, capítulo 13, capítulo 2, perdón, Colosenses 2, capítulo 2, verso 13 al 15. ¿Por qué allí? Porque es allí donde nosotros sellamos, donde encontramos una vez más la virtud de la victoria de Cristo Jesús en nosotros, la provisión de la victoria. Dice en el versículo 2, victorioso en él, versículo 2:15, Jesús no solo resolvió el problema del pecado y la ley en la cruz, sino que también venció a Satanás. Hablando acerca de su crucifixión, Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 12:31, la muerte de Cristo en la cruz parecía una gran victoria para Satanás, pero resultó ser una gran derrota de la que nunca se recobrará. Jesús obtuvo tres grandes victorias en la cruz. ¿Cuál fue la primera victoria que Jesús obtuvo, hermanos? De acuerdo a Colosenses 2, 13 al 15. Si usted lo tiene ahí, léalo, subráyelo. La primera victoria que yo puedo encontrar ahí es él desarmó a los poderes y a las autoridades que tenían dominio sobre nosotros. Dice, despojando a Satanás y a su ejército de todas las armas que tenían. Satanás no puede dañar al creyente que no quiere dañarse a sí mismo. Satanás ha sido despojado de toda autoridad, y si usted es un creyente que no se quiere dañar, pues solo manténgase firme en el camino del Señor. No deje que el enemigo le mienta. Cuando dejamos de velar y orar, leer su palabra, cuando dejamos la comunión de la congregación, cuando dejamos de congregar, cuando dejamos de obedecer a Dios primero y luego a nuestras autoridades en la iglesia, es cuando Satanás podrá usar sus armas contra nosotros. Él podrá venir y podrá tratar de quitarnos, robarnos esa victoria que nos fue dada. Otra de las virtudes, otra de las cosas que vemos ahí en segundo lugar es que en el versículo 15 Jesús exhibió públicamente, dice el versículo 15, al enemigo exhibiendo el engaño de Satanás. ¿Qué fue lo que exhibió el Señor en la cruz? Exhibió a Satanás, a su engaño, exhibió su maldad, exhibió las mentiras que Satanás nos mete, exhibió las falsas promesas que Satanás nos da, riquezas, placeres, fama, orgullo, muchas cosas materiales, pero no nos habla de que nos está llevando directo a la muerte. Pero Cristo en su muerte nos da resurrección, ascensión en Cristo. Nosotros podemos derrotar al diablo. Y la tercera cosa que yo veo aquí en estos versículos de Colosenses 2, 13 al 15 se encuentra en la palabra triunfando, porque acuérdese que él dijo triunfando, dijo Pablo, siempre que un general romano ganaba una victoria en un país extranjero, tomaba muchos cautivos y tomaba el botín y ganaba más territorio para Roma. Este era honorado por un desfile oficial conocido como el triunfo romano. ¿Qué quiere decir? Es que cuando iba un general a conquistar una tierra, derrotaba a su enemigo, traía el oro, la plata, traía los jóvenes, traía las mujeres más jóvenes, los que servía, y hacían un desfile que le llamaban el desfile del triunfo romano. Entonces Pablo lo que está haciendo alusión aquí cuando dice, y triunfando sobre ellos, los humilló públicamente. Cuando habla de eso es porque a Satanás era un desfile que hizo Satanás y todos sus espíritus y todos los demonios
hicieron un desfile vergonzoso de haber sido derrotados en la tierra por parte del santo como lo es Cristo Jesús. Pablo hace alusión a esta práctica en su segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios 2:14. Jesucristo ganó una victoria completa y regresó a la gloria en un gran procedimiento de triunfo. O sea, se hizo ese camino, ese triunfo romano, como le decían. De esta manera desacredita y derrota al poder de Satanás, la muerte de Cristo en la cruz. Usted y yo tenemos parte en esa victoria sobre el diablo. No tenemos por qué preocuparnos acerca de las fuerzas elementales que gobiernan los planetas y tratan de influir en la vida de los hombres. Las huestes satánicas de los principados y potestades están derrotadas, avergonzadas al proporcionarnos de la victoria de Cristo, usar el equipo que nos ha provisto en Efesios 6:10 al 18, como lo es la armadura, y confiar en Él. Estamos libres de la influencia de Satanás. Satanás no tiene control sobre nosotros porque nosotros nos hemos agarrado de este triunfo que Cristo hizo allá en la cruz, ahí donde dice, y triunfando sobre ellos en la cruz, los humilló públicamente, los hizo caminar públicamente al diablo, Satanás y todos sus compañeros. Qué maravillosa provisión y posición tenemos en Cristo, hermanos. Estamos viviendo por fe a la altura de esa verdad. Y esa es la victoria que Satanás quiere que nosotros evitemos, que nosotros creamos. En Apocalipsis 12 también lo podemos ver del 10 al 11. Esos dos versículos dicen que se entona un himno de victoria allá en Apocalipsis. Este himno menciona aquí aquí presenta el significado del evento de la cruz del Señor Jesucristo. Se observa aquí en el verso 10 otra dimensión de la muerte y resurrección de Jesús. La gran batalla que ocurre en la cruz trajo como resultado la victoria de Cristo, el Cordero de Dios, sobre el diablo. La victoria descrita establece que las acusaciones de Satanás contra los creyentes en Jesús ya no tiene efecto. Se menciona también en el verso 11 la calidad del triunfo que consiguió sobre Satanás. Se ve no solamente que Miguel y sus ángeles derrotan a Satanás, sino también que los creyentes fieles también lo derrotan. Por supuesto, la causa principal de este triunfo está, en la sangre de Cristo Jesús. Nosotros creemos que Jesús murió por nosotros, que esa sangre que se derramó es la que se pagó por nuestros pecados, por nuestros errores, y así es como nosotros venimos a dar ese testimonio. Se menciona el testimonio de los creyentes, de los fieles hasta la muerte. Amén. Esto podríamos explicar muchas cosas más lindas que hay en este material. Sé que se está alargando un poco. Vamos a continuar con la clase. La virtud de la victoria. En su muerte Jesús consiguió victoria para nosotros sobre el pecado, la muerte, el mundo y el poder de Satanás, los grandes enemigos que persiguen los pasos de todo ser humano. Satanás continuamente trata de llevarnos a la derrota y debilidad por estos medios. Necesitamos tener clara nuestra victoria en Jesús para que podamos vencer a Satanás en sus ataques a nuestra vida. Jesús ha ganado por nosotros la victoria sobre el pecado y la muerte. Ahí lo dice Romanos 5, 12 y 15. La virtud de la victoria. Las dos grandes armas de Satanás, la culpabilidad y el miedo, son por consiguientes inefectivas en la vida del cristiano que se mantiene firme en la obra acabada de la cruz. Jesús ha ganado por nosotros la victoria sobre el mundo. El mundo es aquel sistema satánico de maldad que ha saturado el orden de Dios y la sociedad humana, el cual lleva a los hombres y mujeres a la oscuridad y lejos de Dios. Pero por la obra acabada de Cristo en la cruz, recuerda lo que vimos, que venció los principados y potestades de este mundo oscuro, podemos compartir su victoria en el poder presente del Espíritu Santo. Primera de Juan 5, 4 y 5.
Seguimos con la virtud eh, de la victoria. Ha ganado por nosotros la victoria sobre Satanás. La cruz fue, en efecto, la batalla sísmica entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Todo lo que fluye a nosotros desde la cruz es posible porque Jesús ganó la victoria. Gloria a Dios por eso. Amén. Aquella victoria no fue ganada en algún rincón oscuro o secreto, sino en la arena pública para que todos la vieran. Cuando Jesús clamó, consumado es, no clamaba en debilidad o desesperación, sino que proclamaba públicamente la poderosa victoria de Dios. En Jesús, Dios ha vencido todos los poderes de las tinieblas, así que ya no constituyen una amenaza a los que se mantienen en fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice Colosenses 2, 13 al 16. Es muy importante, amados, que nosotros podamos revisar las escrituras que tenemos acá, porque esto es lo que nos da a entender todas estas escrituras, es que allí es donde nos apoyamos, ahí es donde nosotros podemos regresar a hablarle a Satanás con la palabra, no con nuestra palabra, sino con la palabra de Dios, que es la que es victoriosa. Amén. Y la última, de las virtudes, es la virtud de la sanidad, el don universal que viene a la humanidad desde la cruz. Es el don de la salvación en el sentido de perdón de pecados. Sin embargo, la cruz del Calvario también es la base de cada otra provisión que el Padre nos pueda dar y nos dará según su voluntad. En esto incluye la sanidad. Hay factores que controlan si estas provisiones serán dadas en cada caso. Por ejemplo, cuando necesitamos ejercitar más fe o cuando nuestra vida impide que el Padre sea tan generoso como quiere ser. ¿Qué tenemos? Bueno, hay también otros factores escondidos. Sin embargo, esto no nos debería frenar la oración en fe o pedir al Padre ayuda en todo momento de necesidad. Podemos confiar en el Señor, pero no lo podemos manipular. Si usted lee Deuteronomios 29:29, nos manda a solo comprender el plan de Él, a solo aceptarlo, a no tratar de comprender todo, de entenderlo todo, porque hay cosas que las sabremos hasta que lleguemos allá con Él. 3 hechos principales muestran que la sanidad del cuerpo es una parte íntegra del propósito del Padre en la obra del Calvario. Vamos a ver estas 3. La primera es: Dios ha establecido el principio de la sanidad en la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús murió contusiado y roto, pero fue resucitado sano e ileso. La segunda, las Escrituras testifican claramente de la inclusión de la sanidad física como parte de la obra del Calvario. Romanos 8:11. Jesús murió no solamente para llevar nuestros pecados, sino para llevar nuestras penas y nuestras enfermedades, de acuerdo a Isaías 53:4 y 5 y Primera de Pedro 2:24. Jesús murió no solamente para salvar nuestra alma, sino todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tercero, el testimonio directo de sanidad está hoy en el poder del Espíritu Santo. El propósito de Dios es que vivamos ahora en lo bueno y con el poder de la vida eterna. Amén. Ahora veamos 6 razones por las cuales fallamos en recibir nuestra sanidad. Alguna gente no tiene fe en Dios para su sanidad. Esa es una. Número 2, el pecado personal sin confesar crea una barrera a la gracia de Dios. Número 3, la desunión persistente y extensa. El pecado e incredulidad en cuerpos de creyentes y familias impiden la sanidad en los miembros individuales del cuerpo. 1 Corintios 11:30. Número 4, por diagnósticos incompletos o incorrectos de lo que causa sus problemas, no sabemos orar correctamente. Número 5, alguna gente supone que Dios siempre sana instantáneamente y cuando no es sanada inmediatamente, dejan de orar. Número 6, alguna gente busca en la dirección equivocada su sanidad. Es importante oír la palabra de Dios con respecto al proceso de la sanidad. Algunos tendrán un toque sobrenatural directamente de Dios para su sanidad, pero otros recibirán alivio
y sanidad por ayuda médica o ayuda quirúrgica. En algún punto tendremos que pasar algunas cirugías, ir a los hospitales, pero aún allí nosotros debemos de comprender que estamos en sus manos. Debemos de entender que es la voluntad de Él. Algunos serán sanados inmediatamente. Algunos serán sanados como aquel hombre que el Señor escupe, hace lodo, pone en los ojos de este hombre y recibe la sanidad. Sin embargo, Pablo no recibió su sanidad, tuvo que vivir con su aguijón, se cree que es una enfermedad. Timoteo vivió con una enfermedad de la cual él tenía que hacer uso de algunas medicinas. No siempre vamos a ver esa sanidad inmediata o progresiva. Muchas veces el Señor nos la va a permitir conservarla porque nos es necesario, por su voluntad, por lo que Él quiera. Amén. Pero lo que nunca debemos de apartar es nuestra fe y nuestra confianza en que esa sanidad está allí a la puerta, porque en la cruz se nos dio esa provisión de la sanidad. Y ya para terminar con el comprender la cruz, la virtud de la cruz, pues nuestra conclusión encontramos que Dios ha asegurado nuestro porvenir en cada área por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Romanos 8, 32 al 39 dice, pero solo el 32 tenemos aquí, el que no eximió o escatimó, dicen otras traducciones, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Con esto, pues cerrando, queremos recordar lo que hablábamos la semana pasada. Dios nos puede sanar, pero también nos va a llegar un día de muerte, un día en el cual la sanidad ya no es necesaria porque el Señor nos quiere llevar, ya sea por tiempo del Señor, que Él quiera tenernos con Él, como también puede ser porque hemos cumplido los años de vejez y el cuerpo ha envejecido, el cuerpo ya no soporta los embates de este mundo. Porque recuerde que es mejor estar con Él que estar en este lugar. Entonces el Señor, conforme a su voluntad, Él va a ir obrando. Pero nuestro trabajo es orar con fe, vivir con fe por todas estas virtudes que nos ha proporcionado la cruz. No olvidemos de estas bendiciones, estas provisiones que la cruz nos ha proporcionado, porque son dadas allá en la cruz, pagadas con un precio de sangre poderoso, con un precio de sangre costoso. No seamos como esos niños malcriados que les damos todo y ellos no lo aprovechan, no lo disfrutan. Tienen a sus padres, tienen comida, tienen casa, tienen cariño y ellos quieren otras cosas. No seamos así. Disfrutemos de lo que nuestro Padre nos dio, esa provisión en Cristo Jesús, que nos dio el perdón, la provisión del perdón de los pecados, el camino para encontrar ese perdón, la victoria sobre todo del pecado, sobre el pecado y la sanidad. Una vez más, esta clase ha terminado, los bendecimos, los felicitamos por continuar aprendiendo acerca de la obra, comprender la cruz, la virtud de la cruz. Cualquier pregunta, hágasela a su líder, platique con él. Sé que si ellos no tienen la respuesta, buscarán del pastor y nuestro pastor nos ayudará conforme a las Escrituras para poder aclarar todo. Bendiciones.